en Casa. Es por eso que considero tan importante la participación de las y los jóvenes en todos los ámbitos de la sociedad. Esa ha sido Yaremis Rebasa, líder juvenil que nos ha dado un gran mensaje. Las y los jóvenes no son el futuro, son el presente. ¿Listo? Hasta luego. Ha sido un gusto. ¡Wow! He dado mi primera entrevista. ¡Qué nervios! Pero creo que lo hice bien, porque estaba preparada. La próxima vez que aparezca en la radio, quiero que sea con una de mis canciones. Pero claro, canciones que tengan temas importantes para la juventud, así como las de un grupo de hip hop que hay en mi barrio. ¡Claro! ¡Qué bacán sería! ¡Ay! ¡Es verdad! Hola chicos y chicos de cuarto de secundaria. Bienvenidos y bienvenidas a su programa favorito Aprendo en Casa. Yo soy Yaremis Rebasa y juntas y juntos vamos a aprender divirtiéndonos con mucha energía y buena vibra. ¿Ya están preparados y preparadas? ¿Sí? Yo sí. ¿Recuerdan cómo es que llegué a dar una entrevista de radio? Todo empezó cuando nos propusimos hacer un afiche sobre la importancia de las y los jóvenes en nuestras comunidades. Luego lo publicamos. Tuvo buenos comentarios y decidimos investigar mejor el tema. Me enviaron una carta invitándome a dar una entrevista para hablar de liderazgo juvenil. Descubrimos que hay muchas y muchos jóvenes cambiando el mundo, como Malala Yousafzai, quien lucha por el derecho a la educación de las mujeres en Pakistán. Y ya ven, recién he finalizado la entrevista por radio y ya estoy pensando en buscar más información para dar el siguiente paso. Pero aún no sé cuál será, aunque eso lo veré después. Hoy toca seguir analizando el texto sobre Malala. Para eso voy a llamar a la profesora. Hola profesora, qué gusto tenerla por acá. Hola Yaremis. Hola chicas y chicos de cuarto de secundaria. ¿Cómo están? Ya estamos a la mitad de la semana y es muy importante que no olvidemos que a pesar que se haya flexibilizado la cuarentena, aún hay que permanecer alertas y ser muy cuidadosos con el lavado de manos y el uso de mascarillas. Y por supuesto, respetar el distanciamiento social. Así es, profesora. Sigamos utilizando el saludo de lejitos entre nosotras y nosotros. Así como yo ahorita. A ver, profe, usted también inténtelo. ¿Ven? Es bien fácil y chévere. Yaremis, he escuchado que te hicieron una entrevista por radio hablando de liderazgo en jóvenes. Cuéntame, ¿cómo te fue? Me fue muy bien. Y no solo en eso, me sirvió además para poder conversar con mi familia mientras me preparaba. Me enteré que mi abuela, a pesar de no haber ido a la universidad, se convirtió en una líder del pueblo donde nació. Y mi mamá fue la primera mujer en la familia en ir a una universidad. Me sentí muy orgullosa de ellas y siento que es mi turno. Ahora me toca a mí hacer algo. Qué importante lo que cuentas, Yaremis, porque la fuente oral también es una fuente muy rica de información, sobre todo si proviene de la familia, porque te permite entender un poco de tu historia en la sociedad de una manera más cercana. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Por el momento, repasemos brevemente quién es Malala, cuál es el objetivo de nuestra investigación y qué recursos utilizaremos para llevarla a cabo. Como vimos en la clase pasada, Malala es una joven pakistaní que lucha por los derechos a la educación de las mujeres en su país. A causa de esa lucha, sufrió un ataque que casi le quita la vida, pero sobrevivió. Y hoy es una abanderada de la juventud y de la educación en todo el mundo. Además, ganó el Premio Nobel de la Paz. ¡Excelente, Yaremis! Toda esa información que ahora me das la obtuvimos primero a través de la lectura explorativa y luego de que identificábamos que estábamos frente a un texto que era acorde con nuestro tema, fuimos leyendo más y así fuimos formando nuestra propia opinión. Ahora
Lo que toca es continuar con el texto que empezamos en la clase pasada. No olviden que es importante darle contexto a la lectura para poder entender mejor la información. Estoy lista para empezar. ¿Ustedes están listos y listas para seguir analizando el texto? ¿Sí? Vamos entonces. El combate de Malala pone en relieve una realidad devastadora. Una gran mayoría de los 61 millones de niños que no acuden a la escuela en el mundo son niñas. Prácticas como el matrimonio prematuro, la violencia por motivos de sexo o la legislación discriminatoria impiden a muchas niñas ir a la escuela o terminarla. Estas disparidades en educación comienzan en la primera infancia y se perpetúan hasta la edad adulta. 2/3 de los 775 millones de adultos iletrados del mundo son mujeres. Y a pesar de algunos avances en educación superior, solo el 29% de los investigadores universitarios son mujeres. Una sociedad no es justa ni equitativa si en ella no hay igualdad entre hombres y mujeres. Una igualdad que empieza en la escuela. La UNESCO defiende que todas las niñas ingresen en el sistema educativo y permanezcan en él hasta la educación superior. La educación acelera la transformación política, económica y social y brinda a las niñas herramientas para cumplir sus aspiraciones. La educación repercute de manera positiva en la salud materno-infantil, los índices de fertilidad y la reducción de la pobreza. Por ejemplo, las mujeres que han superado la escuela primaria conocen mejor los métodos de prevención contra el VIH-Sida en un índice de 5-1 respecto a las analfabetas. Muy bien, Yaremis. Ahora toca identificar algunos temas que se desprenden de esta lectura. Por ejemplo, ¿por qué se dice que una sociedad no es justa ni equitativa si en ella no hay igualdad entre mujeres y hombres? Porque tanto mujeres como hombres deben recibir de la sociedad las mismas oportunidades y no favorecer en el trato a una persona en perjuicio de la otra. Eso es, tal cual. Una sociedad es justa solamente cuando hay igualdad sin distinción de género, nivel socioeconómico, cultura, color de piel o creencias religiosas. Por ejemplo, el voto femenino recién se hizo posible en el Perú en 1955, más de 100 años después que los hombres. ¿Tanto tiempo sin votar, profesora? ¿Por qué? Así es. Fuimos uno de los últimos países de Latinoamérica en hacerlo, pero gracias a personas como Zoila Aurora Cáceres se consiguió. Algunas luchas toman más tiempo que otras, pero en algún momento se tienen que hacer. Si no es por ti, por las generaciones que vendrán después. Te haré una segunda pregunta. Teniendo en cuenta el texto leído anteriormente, ¿cuál crees que es la situación de las niñas a nivel mundial? Según el texto, en el mundo hay 61 millones de niñas y niños que no pueden ir al colegio y la mayoría de los casos son niñas que no pueden asistir a clases por prácticas religiosas, políticas de Estado y violencia de género. Y aunque se han logrado algunos avances en la búsqueda por la igualdad de oportunidades, como el que mencionó la profesora hace un rato sobre el voto femenino, aún hoy existen disparidades entre los derechos de los hombres y las mujeres. Me preocupa mucho pensar que aún existen niñas que tengan que pasar por lo mismo que Malala, o que existan prácticas como el matrimonio infantil. Veo que estás entendiendo muy bien el tema. Teniendo en cuenta esta historia, ¿por qué crees que es importante frenar la vulneración del derecho a la educación de las mujeres? Profesora, imagino que cualquier comunidad o país que busque desarrollarse necesitará que todas sus ciudadanas y ciudadanos estudien. Así es, Yaremis. Tanto la salud como la educación son la base para el desarrollo de las sociedades.
y acceder a ellas de manera gratuita es parte de nuestros derechos inalienables. Es decir, nadie nos puede quitar ese derecho. Además, si te fijas en el texto, podrás darte cuenta de que muchos de nuestros problemas se solucionan con educación. Es verdad, no solo por el bien de cada una de nosotros y nosotros, sino para el resto de nuestra comunidad. Pero creo que eso solo va a ser posible cuando todas las niñas del mundo puedan asistir a una escuela y estudiar. Recién ahí vamos a poder decir que se está cumpliendo el derecho a la educación de las mujeres. Acá hay un dato muy interesante que quería compartir con ustedes. Escuchen esto. La primera mujer en estudiar en una universidad en Sudamérica fue peruana. Se llamó María Trinidad Enríquez. Nació en el Cusco e ingresó a la Universidad San Antonio Abad en 1875. Me imagino lo difícil que tuvo que haber sido lograr eso en esa época. Como te dije hace un rato, Yaremis, hay que reconocer la lucha de las que estuvieron antes que nosotras y nosotros y tomarla como ejemplo para también dejar una huella para las próximas generaciones. Ahora, regresando al texto, les hago una pregunta a todas y todos en casa. ¿Cuál creen que ha sido la finalidad de estos dos párrafos? En el primero nos dice cómo por algunas prácticas sociales se impide el acceso a la educación a las niñas, mientras que el segundo párrafo nos ayuda a ver que la educación es el único camino para cambiar esta situación. Ambos párrafos, si los juntamos, creo que nos ayudan a darle contexto a la lucha de Malala y también nos dejan ver, a través de algunas cifras e información confiable, que el acceso a la educación y la diferencia de oportunidades entre hombres y mujeres es una realidad global. Muy bien. ¿Y por qué crees que la educación podrá dar la herramienta necesaria para cumplir las aspiraciones de las niñas? Puedo deducir eso porque la educación te permite saber más, conocer más y con eso tomar mejores decisiones para nuestras vidas. Recibir educación puede significar un gran paso para que cada niña educada, cuando sea adulta, se convierta en dueña de las decisiones que toma. No por miedo, sino porque sabe lo que está haciendo. Me gusta esa interpretación del texto. Va bien. Ahora sigamos leyendo. En su blog sobre la vida bajo el régimen talibán, que ahora es mundialmente famoso, Malala reaccionaba así ante la destrucción de escuelas. Han destruido 5 escuelas más. Una de ellas estaba cerca de mi casa. Muy sorprendente porque las escuelas ya estaban cerradas. ¿Era necesario destruirlas también? Como revelaba la UNESCO en el informe 2011 de seguimiento de la educación para todos en el mundo, a menudo los niños y las escuelas están en primera línea de los conflictos armados. Aulas, profesores y estudiantes son blanco de los enfrentamientos. La consecuencia, como señala otro informe de Naciones Unidas, es que cada vez hay más niños con miedo a ir a clase, más profesores con miedo a dar clase y más padres con miedo a enviar a sus hijos a la escuela. En abril de 2012, en Afganistán, más de 100 alumnas de secundaria de la provincia de Takhar fueron envenenadas por fanáticos hostiles a la educación femenina. En Mali, se obliga a niñas a casarse a la fuerza, se las recluta en milicias y se les impide ir a la escuela y tener una vida digna. Malala es un símbolo para todas ellas, dijo también Irina Bokova. Estos párrafos nos han brindado mayor información del tema. Veamos cómo los analizamos. Para empezar, Yaremis, busquemos una palabra que le da sentido al texto y que aparece al inicio. Blog. ¿Sabes lo que es un blog? Claro, profesora, yo tenía uno hace tiempo, pero dejé de usarlo.
Un blog es un espacio virtual en el que compartes tus ideas, pensamientos, reflexiones, fotos. Es como un diario, pero en vez de ser privado, todo el mundo lo puede leer. Y asumo que eso pasó con el blog de Malala, como dice en el texto. En su blog sobre la vida bajo el régimen talibán, que ahora es mundialmente famoso. Lo más probable es que Malala haya empezado a compartir su historia y la de otras mujeres bajo el régimen talibán en su blog. ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? Porque ella quería protestar por la situación en que están las niñas de su país. Y una forma de hacerlo era a través de su blog, porque lo lee mucha gente joven sobre todo, y de distintas partes del mundo. Con todo esto me he dado cuenta de que el uso correcto de la información y la verdad siempre serán más poderosas que cualquier arma. E imagino que los que quisieron matar a Malala hoy deben saber eso. ¿Y qué cosas escribías en tu blog, Yaremis? ¿Por qué dejaste de usarlo? Publicaba mucho sobre música. Sin embargo, este trabajo y la investigación que venimos realizando, creo que puedo publicarlos e inclusive mezclarlos también con la música. Profesora, se me ha ocurrido una idea. Como lo dije hace un rato, el uso correcto de la información y la verdad son dos herramientas muy poderosas que al unirlas con el contenido de mi blog pueden crear algo muy interesante. Pero, ¿qué les parece si les digo qué es ese algo después de estos comerciales? Ya volvemos. TV Perú. Somos todos. ¿Tienes la necesidad de viajar? Recuerda que solo podrás hacerlo si utilizas la mascarilla y el protector facial. Para desplazarte en transporte público, mantén la distancia social. Paga por el servicio antes de subir al vehículo. Y viaja únicamente sentado. Solo así podrás transportarte. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Hola de vuelta, amigas y amigos del cuarto de secundaria. Como ya saben, hemos venido hablando de la importancia de identificar información en los textos, buscar explicación y contexto a la información y a partir de eso deducir las relaciones entre las ideas. Con la profesora hemos venido haciendo ejercicios en base a un texto y vamos a continuar analizándolo. Pero antes, lo prometido es deuda. Algo que quizás podría aparecer en mi blog. Algo de buena información con un poquito de música. Ahí va. Yo no quiero destrucción, solo quiero educación. No queremos prohibición, buscamos emoción. En Chile, Perú, Paraguay o Panamá, lo que quiero es que le escuche Pakistán. Yo no quiero destrucción, solo quiero educación. No queremos prohibición, buscamos emoción. Yaremis rebasa y las chicas del mañana, así como lo dice mi hermana Malala. ¡Bravo, Yaremis! No conozco mucho ese género musical, pero sin duda se ha pegado el ritmo. Claro, profe, es bien bacán. Y lo mejor es que al inicio del programa estuve pensando una manera en mostrar mi trabajo de investigación y no sabía qué paso dar, así que lo haré a través de mi blog. Esa es una gran idea. Qué bien que esta lectura te haya dado ideas para difundir tu trabajo. Y así como a ella, todas y todos ustedes en casa también lo pueden hacer. No solo a través de un blog, también pueden hacer una revista utilizando algunas hojas. Pueden empezar a escribir un libro o también conversarlo con amigas, amigos y familiares. Lo importante es compartir sus ideas. Ahora, sigamos con el texto e identifiquemos más información. Te pregunto, Yaremis, ¿a qué crees que se refiere el autor
cuando indica que las escuelas están en la primera línea de los conflictos armados y qué consecuencias trae eso? Entiendo que se refiere a que entre las primeras víctimas de la guerra están las escuelas. ¿Y tienes idea por qué pasa eso? Porque son blancos fáciles, porque en las escuelas no hay armas para defenderse ni responder. Además, porque son lugares para cultivar el conocimiento. ¡Qué bien, Yaremis! Tus opiniones tienen sustento y eso es sumamente importante, porque no basta con decir que uno está de acuerdo o no con algo. Hace falta sustentarlo y la única manera en conseguirlo es informándonos del tema. Sigamos analizando el texto. ¿Cuántas niñas más no pueden acudir a la escuela porque están amenazadas? ¿Por qué las niñas y las mujeres son las principales víctimas de este tipo de intimidaciones? La educación no debe estar en primera línea de los conflictos, sino en la vanguardia de la construcción de la paz. En este caso, nos hemos encontrado con otro tipo de información. ¿Cuál crees que ha sido la finalidad de este párrafo? Creo que es una manera de llamar la atención a las lectoras y lectores, porque al hacer esas preguntas nos obligan a cuestionarnos sobre el tema que hemos venido leyendo. ¿Y qué más? Me dan ganas de ayudar a todas las niñas, así como Malala lo hace. Y así como lo vimos la clase pasada, conocer más casos de chicas y chicos que están aportando para construir un mejor Perú. Sigamos con el texto. La UNESCO reaccionó con una condena oficial al ataque contra Malala, en el que resultaron heridas otras 2 niñas. Las armas no pueden borrar el derecho a la educación ni a la libertad de expresión. Es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros levantarnos contra ellos, dijo Irina Bokova en la clausura de la 190ª reunión del Consejo. Los representantes de sus 58 estados miembros guardaron un minuto de silencio y mostraron fotografías de la joven pakistaní. En Islamabad, la presentación del Informe Mundial de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo 2012 estuvo dedicada a Malala, para enfatizar que si Pakistán quiere cumplir sus objetivos de desarrollo, la educación de las niñas es una obligación. ¿Qué crees que quiere decir con la frase? Las armas no pueden borrar el derecho a la educación ni a la libertad de expresión. Que nada ni nadie pueden borrar el derecho a la educación ni a expresarnos libremente, así lo quieran hacer a la fuerza. Como usted lo dijo, profesora, es un derecho inalienable que está en nuestra Constitución y muchas peruanas y peruanos lucharon por ella para que podamos hacer uso de esos derechos. Lo que podemos hacer es lo que hizo Malala, defenderlos. Me sorprendes cada vez más con tus respuestas, Yaremis. Yo también me sorprendo. Muchas chicas y chicos deben pensar que soy recontra chancona, pero no. Esto es concentrarse en la información que el texto nos está dando. No le cuentan a la profesora, pero yo también alguna que otra vez me relajo. Así que, como que muy chancona no soy, ¿ah? Pero eso sí, me esfuerzo mucho y doy todo de mí. Como dicen, sudo la camiseta. Sigamos con el texto, ya falta poco para terminar. La presentación del informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo que tuvo lugar en Islamabad fue dedicada a Malala, para poner en relieve que la educación de las niñas es imprescindible si se quieren alcanzar los objetivos de desarrollo en Pakistán. Lo que yo quiero es servir a la humanidad, dijo una vez Malala en una entrevista, mostrando una madurez poco propia de su edad. Como muchos jóvenes de hoy, Malala contribuye a cambiar el mundo. El acto del 10 de diciembre en la UNESCO
quiere inspirarse en su ejemplo. No hay barreras inamovibles. Su sueño es el nuestro. Todos somos Malala. ¿A qué se refiere cuando utilizan la frase "todos somos Malala"? Es un mensaje de unión y hacer visible un problema que nos debe preocupar a todas y todos, no solamente a la gente de Pakistán. En todo el mundo debemos seguir el ejemplo de Malala para hacer de este un mundo más justo, con libre acceso a la educación para niñas y niños. Correcto, Yaremis. Has terminado el texto. ¡Yeah! Profesora, nos han llegado preguntas de diferentes partes del Perú. La primera es de Hamilton, de Moyobamba, quien consulta: ¿cuál es la mejor manera para sustentar mi posición? Muy buena pregunta. Como dijimos, no basta con decir que estoy de acuerdo o en desacuerdo. Lo que uno necesita hacer es sustentar esa opinión. Y para hacerlo, hace falta recurrir a fuentes confiables de información. Cindy de Tarapoto nos dice: según lo que leí, muchas mujeres no tienen las mismas oportunidades de ejercer sus derechos en el mundo. ¿Por qué pasa eso? ¿Y cómo podría cambiar? Los caminos son múltiples y van desde legislar nuevas leyes hasta un cambio de pensamiento en la población y particularmente en las nuevas generaciones. Por ejemplo, las mujeres han tenido menos oportunidades de ejercer sus derechos a lo largo de la historia, porque siempre se las vinculó solamente a las actividades del cuidado del hogar. Felizmente, eso ha cambiado en los últimos tiempos, aunque falta mucho más por hacer. Michael de Breña consulta: ¿las comillas solo sirven para usarlas para las citas textuales? Todo dependerá del tipo de texto que estás leyendo. Otra manera en la que pueden ser utilizadas podría ser para marcar alguna ironía. Bueno, amigas y amigos de cuarto de secundaria, hemos llegado al final del programa. Pero recordemos que hoy hemos continuado con el desarrollo de la competencia de lectura que iniciamos en la clase anterior. Nos hemos concentrado en la pregunta de opinión y aprendimos que para responder ese tipo de preguntas se requiere tener información confiable que nos permita sustentar nuestra posición. Antes de finalizar, quiero despedirme de la profesora que hoy nos ha ayudado a comprender y a reflexionar sobre un texto y gracias a ello hemos podido formar nuestra propia opinión. Muchas gracias, profesora. De nada, Yaremis. Ha sido un gusto poder compartir nuevamente con las chicas y chicos de cuarto de secundaria. Nos vemos pronto. Acá te dejo algunas preguntas para reflexionar. Recuerda que siempre es importante tener una opinión bien sustentada. Puedes compartir tus respuestas con tu profesora o profesor. Anótalas. ¿Qué pasaría si nadie hubiera escuchado a Malala? ¿Cómo podrías ser parte del cambio de tu comunidad? ¿A qué conclusiones llegaste luego de leer este texto? Y también quiero dejarte un reto más. Busca información acerca de adolescentes y jóvenes de tu comunidad o del país que hayan impactado positivamente en la vida de las demás personas y escribe un comentario al respecto. No olvidemos que es importante registrar nuestro trabajo en el cuaderno o en las hojas de reuso y guardarlo en el portafolio de evidencias de tu aprendizaje. Ahora sí, me voy, pero no sin antes dejarles el rapeo de hoy, a ver si se lo aprenden también. Yo no quiero destrucción, solo quiero educación, no queremos prohibición, buscamos emoción. En Chile, Perú, Paraguay o Panamá, lo que quiero es que lo escuche Pakistán. Yo no quiero destrucción, solo quiero educación, no queremos prohibición, buscamos emoción. Yaremis Rebasa y las chicas del mañana, así como lo